Entonces, continuamos Profe, explicando coeficientes de asimetría y kurtosis. Esto lo voy a poner un poquito más pequeño para que pueda caber en una sola. profe, Diga, yo tengo una pregunta. En caso de que dé negativo así, en la plataforma también tendríamos que ponerlo negativo. sí, como D. El valor que da ese es. Así es. El valor que te da ese es. En este caso, esto da negativo. Da eso, negativo Sí. 2393. Ahí está aquí. No, ya que según mami no había comido nada hoy. Y yo, Aquí terminamos con kurtosis. ¿Qué más dice aquí? Aquí hay unas preguntitas que hay que contestar. Dice, ¿qué nos indica el coeficiente de asimetría de Pearson? ¿Qué nos indica ese coeficiente? Vamos a ver. ¿Qué nos indica el coeficiente de asimetría de Pearson? Mírenlo aquí. La computadora se vuelve loca, loca, loca. Ok, coeficiente de asimetría de Pearson. ¿Qué es lo que dice? Coeficiente de asimetría de Pearson lo que indica es lo siguiente. Espérense que aquí hay un error, pero fuerte. El internet se fue y yo estoy. Vamos a ver ahora. Ahora se pone loca, loca, loca. Vamos a ver, se ve la práctica ahí. Sí, maestro. ¿Qué nos indica el coeficiente de asimetría de Pearson? El coeficiente de asimetría de Pearson nos indica que la curva es asimétrica positiva o de cola derecha. ¿Por qué? Porque el coeficiente de Pearson nos dio 0.2048. Como dio un número mayor que 0, entonces es asimétrica positiva o de cola derecha. La otra pregunta dice, ¿qué nos indica el coeficiente de kurtosis? El coeficiente de kurtosis nos indica que la curva es platicúrtica o achatada. ¿Por qué? Porque el coeficiente de kurtosis dio 1327. Significa que, perdón, el coeficiente de kurtosis dio negativo 1.2373. ¿Qué significa que es achatada? Existen. Dios mío, ¿pero qué es lo que pasa con esto? No se escribe. Bueno, no va a poder escribir. ¿Ustedes saben lo que es una campana de Gauss? No.
A ver si lo explico ahorita de otra forma. Y la última pregunta. Dice que estos datos representan una curva normal. Porque, entonces, estos datos no representan una curva normal. Porque aunque el coeficiente de asimetría cumple el requisito de estar en el intervalo de negativo 0.5 a 0.5 positivo, el coeficiente de kurtosis no cumple este requisito, ya que su valor es negativo 1.24 y cae fuera de este intervalo. 1.24 no está dentro de ese intervalo, entonces por eso ya la curva no es normal. El siguiente ejercicio es este. El siguiente ejercicio es este. Y aquí me dan esta tablita. Esto es para datos agrupados. Me dan esta tabla de frecuencia. Estas son las clases y estas son las frecuencias. Tenemos 20 datos, ¿verdad? Entonces, con esa tablita, para hacer esos coeficientes, tenemos que convertir esa tablita, hacerle toda esta columna para poder resolver. Necesitamos buscarle FA menos, que ya ustedes la saben buscar, FA menos, que es acumular de arriba hacia abajo, ¿verdad? A la alcancía le echo 1, tiene 1, le echo 5, tiene 6, le echo 8, 14, 5, 19, 1, 20. Luego XY, que es sumar los dos límites y dividirlo entre 2. 10 más 12 da 22. Y 22 entre 2 a 11. 12. 12 más 14 son 26 entre 2 a 13. 14 más 16 son 30 entre 2 a 15. 16 más 18 son 34 entre 2 a 17. Y 18 más 20 son 38 entre 2, 19. XY por FI, que es para buscar la media. 1 por 11 da 11. 5 por 13, 65. 8 por 15, 120. 5 por 17, por los puntos medios, da 85. Y 1 por 19 da 19. Sumatoria 300. ¿Cómo se calcula la media aritmética agrupada? Eso está en el examen. Usted sabe que usted divide la primera columna, o sea, la primera sumatoria, que es esta, 300, entre el total de datos, que es 20. 300 entre 20, la media aritmética me da 15. ¿Qué usted va a hacer ahora para los momentos? Momento 2, momento 3, momento 4. Usted a cada valor, a cada punto medio, el primer punto medio es el 11. Al 11 usted le va a restar 15 y lo va a elevar al cuadrado. 11 menos 15 me da 4. Al cuadrado, 4 por 4, 16. Por la FI, que es 1, 16. Esto FI, por si se lo olvidó. Entonces, la segunda. El segundo punto medio, el 13. 13 menos 15 es 2. Al cuadrado. 4 por 5, 20. La tercera es 15. 15 menos 15 es 0. Al cuadrado 0 por 8, 0. La otra, 17 menos 15 es 2. Al cuadrado 4 por 5, 20. La última, 19 menos 15 da 4. Por 4, 16. Por 1, 16. Sumatoria 72. Para el momento 3, a cada punto medio se le resta la media y se eleva a la 3 y se multiplica por FI. Dice 11 menos 15 son 4. A la 3, 64. Por 1, negativo 64. 13 menos 15 da 2.
negativo, por 2, digo, elevado a la 3, da 8 negativo, por 5 da 40. 15 menos 15 da 0, a la 3, 0, por 8, 0. 17 menos 15, 2, al cuadrado 4, al cubo 64. No. 7 menos 15, 2. 2 a la 3, 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4 por 2, 8 y 8 por 5, 40. 19 menos 15, 4 por 4. 4 por 4 por 4, 64. Por 1, 64. Sumatoria, 0. 64 negativo, 40 negativo, 40 positivo y 64 positivo da 0. El momento 4, para el momento 4, hacemos este cálculo que da 672. A cada punto medio se le resta la media aritmética y se eleva a la 4. La primera y se multiplica por FI. La primera da 256, la segunda 80, la otra 0, la otra 80 y la otra 256. Se suma 672. Entonces ya con eso vamos aquí a calcular. Hay que calcular la media aritmética, dijimos que 15. Hay que calcular la mediana. Y para la mediana, entonces, lo que hacemos es el límite inferior, calculamos la posición n entre 2. Son ¿cuántos datos? Son 20 datos entre 2 a 10. Buscamos qué número le sigue al 10 y es el 14. Límite inferior 14, FI 8, el anterior FA menos es 6 y el intervalo va de 2 en 2. Con esos datos calculamos la mediana y la mediana nos da que es igual a 15. Calculamos la varianza. La varianza es dividir los 72 que nos dio entre la cantidad menos 1 de datos. Mire el 72 aquí para la mediana cuadrática. Dio 72 entre la cantidad de datos que son 20 menos 1, 19. 72 entre 19 se llama varianza. La desviación estándar es sacar la raíz cuadrada, la varianza, que es 3.7894. Cuando le saco la raíz cuadrada me da 1.9466. Y ya después que tengo esos datos, ya puedo resolver. Después que tengo esos datos, resuelvo. Ya tengo los datos. Puedo entonces empezar a calcular lo que me piden. Lo primero que me piden se llama coeficiente de asimetría de Pearson. Pearson es la misma fórmula. 3 multiplicado por la media, que la media nos dio 15 aquí arriba. Míralo aquí. La media nos dio 15. Y la mediana nos dio 15 también. Entonces viene siendo 3 por 15 menos 15. Si a 15 menos 15 me da 0 por 3, 0. Y 0 entre 1.9466 me da 0 también. ¿Cuánto dio el coeficiente de asimetría de Pearson? 0. 3 por 15 menos 15, que viene siendo 0. 3 por 0 entre 1.94 da 0. Coeficiente de Bowley. Debo calcular el cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Esos cuartiles para datos agrupados también están en su examen segundo parcial. Mírenlo aquí. Para el cuartil 1, usted sabe que se busca primero la posición K por N entre 4. La K es el 1. La N vale 20, que son 20 datos, y entre 4 porque un cuartil. 1 por 20, 20, entre 4 la posición da 5. En la tabla, ¿quién le sigue al 5? El mismo 5. Entonces ahí está el cuartil 1. Límite inferior 12. FI 5. El anterior 1. Y la frecuencia y el intervalo 2. Entonces ahí calculé el cuartil 1. Que me da 13.6 del cuartil 1. Míralo ahí. 13.6.
12 más 5 menos 1 da 4 por 2, 8. 8 entre 5 da 1.6 más 12, 13.6. El cuartil 2, la posición K vale 2 por N20 entre 4 a 10. ¿Quién le sigue al 10? El 14. Límite inferior 14. FI 8. FA menos anterior 6. Frecuencia 2. Con eso calculo el cuartil 2, que me da 15 de resultado. Y el cuartil 3, la posición 3 por 20, 60, entre 4 me da la posición 15. Busco quién está en la posición número 15. Y después del 15 aparece un 19. Ahí está el cuartil 3. Límite inferior 16. FA menos anterior 18. Límite 16. FA menos anterior 14. FI 5. Intervalo 2. Resuelvo aquí. Y digo, 16 lo paso igual. A 15 le resto 14, me da 1. Por 2, me da 2. Entre 5, 0.40. Más 16, 16.40. Ya tengo cuartil 1, 13.6. Cuartil 2, 15. Y cuartil 3, 16.40. Con esos tres cuartiles, aplico la fórmula aquí. Y resuelto. Era la fórmula aquí donde está. Cuartil 1, 13.6 más el cuartil 3, 16.4 menos 2 veces el cuartil 2, que es 15. Entre cuartil 3 menos cuartil 1, que es 16.4 menos 13.6. Eso me da lo de arriba 0. Entre 2.8 me da 0. Coeficiente de asimetría de Bowley, 0. Luego busco la regla de momento de Fisher, que era dividir 72 entre 20, que me da 3.6 pesos cuadrados. Momento 3, 0 entre 20, que me da 0 pesos cúbicos al cubo. Y con esos dos valores, el 3.6 y el 0, momento 3 lo sustituyo por 0, que vale, y el momento 2 lo sustituyo por 3.6, que vale, y elevo ese 3.6 al cubo, me da 6.83, y 0 entre 6.83 me da 0 también. Y por último, el coeficiente de kurtosis, que es el momento 4, que me da 33.6, con el momento 4 entre el momento 2, elevado a la 4, menos 3 luego, eso me da 2.5925 menos 3, que da negativo 0.4075. El coeficiente de kurtosis. Entonces, luego, vengo aquí y contesto la pregunta. ¿Qué nos indica el coeficiente de asimetría de Pearson? El coeficiente de asimetría indica que la curva es simétrica. Simétrica, que mide lo mismo tanto a la derecha como a la izquierda. ¿Qué indica el coeficiente de kurtosis? Indica que el coeficiente de kurtosis, que la curva es platicúrtica o achatada. Y estos datos representan una curva normal. ¿Por qué? Estos datos representan una curva normal porque tanto el coeficiente de asimetría como el coeficiente de kurtosis cumplen el requisito de estar en el intervalo de negativo 0.5 a positivo 0.5. Y ahí se terminó la práctica. Si tiene alguna pregunta, puede hacerlo. Ahí terminamos la práctica y la unidad 5. Solo pendiente de las 6. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, la práctica que va a estar colgada. ¿Alguna pregunta? Pero la esa misma práctica, usted va a poner otra. Esa misma está habilitada por 7 días a partir de hoy. Profe, Diga.
La práctica que usted mandó, que Esa yo vi, misma, esa misma es la que se va a hacer. esa misma. Usted sabe que a mí se me pasó hacer las autocorrecciones que usted hacía en la plataforma. Yo no me llegué a hacer una, que fue la última que usted habilitó ahora. No he hecho ninguna. No ha corregido Una ninguna yo práctica. hice. Una yo hice, la Y de no me la ahora. envió pues yo dije que me la enviara por WhatsApp, la vieja. Aquella Ah, vez. yo no estaba en la clase, cuando venía a ver, no escuché, pero yo la tengo hecha, yo lo que no la autocorregí en la plataforma, nada más que llegué a corregir una. Yo le dije aquella vez que me la enviaran. Si tenía alguna vieja, que me la enviaran por WhatsApp. Ok, pues yo le envío por WhatsApp. Entonces ahí está la práctica lista. Esa es la práctica 5, la unidad 5. La vieron ahí. Y ahí está, su práctica 5. 5.2. Ahí está la práctica 5.2. ¿Qué nos queda pendiente a nosotros? Nosotros nos queda pendiente la unidad 6 solamente. La unidad 6 sí es fácil. La unidad 6 se llama, vamos a tratar en la clase que viene. Se llama los números índices. Es la última unidad de esta asignatura. Y la que más le gusta a ustedes. Número índice, esa es nuestra última unidad. Ya en la clase que viene, posiblemente finalizamos esta asignatura. Gracias. Ok. Entonces vamos a pasar la lista para finalizar.